Viajeros, hoy es un nuevo día y vamos a llevarlos al lugar más emblemático hoy en día de la ciudad de Bogotá. De la ciudad del vino, y es así exactamente como se llama este lugar. Donde vamos a encontrar un museo que tiene todo lo relativo a esta hermosa bebida y esta deliciosa bebida de esta ciudad. Adicional a ello vamos a encontrar cosas interactivas, vamos a encontrar historia y lo particular además es que tiene su estructura que es muy diferente, muy llamativa, y hoy en día los bordeleses son muy orgullosos de esta edificación. Y es porque es una estructura muy particular. Como la pueden ver detrás nuestro, evoca muchas cosas, entonces la gente tiene muchas opiniones al respecto. Tiene una arquitectura diferente, una arquitectura con movimiento, y eso fue lo que quiso pues transmitir la persona que hizo la estructura. Y es todo el movimiento, digamos, de cuando ustedes tienen el vino en la copa, y ese movimiento que hacen al momento de revolver sus aromas. Además de eso, su color también es particular, porque también quiere reflejar los colores del río y pues los colores dorados que van a encontrar pues en las fachadas de la ciudad de Bogotá. Así que más que este preámbulo, vamos a conocer efectivamente lo que tiene por ofrecernos este lugar. La parte alta cuenta con 55 metros de altura. Bueno, en esta primera parte ustedes se pueden sentar y van a poder dar una vuelta al mundo de los viñedos. Van a ver imágenes de los viñedos del mundo entero desde arriba. Aquí van a ver cómo los viticultores construyen sus viñedos en lugares muchas veces extraños, alrededor de diferentes paisajes espectaculares, por ejemplo, en las alturas, en las montañas, entre la nieve, en los desiertos. Eso es lo que hace que la creatividad de los viticultores creen nuevos sabores de vinos, muchas veces inimaginables. La exposición viene acompañada de una audioguía, la cual ustedes cada vez que se acerquen a algún lugar automáticamente van a empezar a hablar y a explicarles lo que hay. Hay en otros lugares donde ustedes tendrán que acercar el aparato a donde está el símbolo y les va a explicar todo. Lo bueno es que hay exposiciones sobre todo, sobre los diferentes vinos, sobre los climas, vamos a descubrir un mundo generalizado del vino, y aquí gracias a esto es que vamos a aprender todo. Están diferentes idiomas, ustedes cuando entran les van a entregar y les van a dar la audioguía con el idioma que ustedes deseen. Además esto es súper higiénico porque jamás toca las orejas, como podrán ver. Entonces es muy bueno y es lo más importante para poder disfrutar al máximo la guía. La vid se fue implantando y sus variedades se extendieron, los vinos circularon por todo el mundo. La vid y el vino son bienes universales, y en los globos que vemos aquí se pueden ver los diferentes paisajes vitícolas destacables por el valor patrimonial y cultural de la historia, y se puede conocer cómo se distribuyen las variedades en el mundo o algunas cifras sobre los países productores. Esta parte es súper interesante porque van a empezar conociendo sobre la historia del vino, sobre su consumo, sobre cifras clave como que han evolucionado a través de los años. Van a encontrar información sobre la primera vitífera, que se llama como el origen de todos los vinos, que se expandió desde Georgia y Armenia, yendo hacia Europa, de Europa hacia América, de América hacia China, y se expandió mundialmente. Van a encontrar también muchas cosas interactivas donde ustedes pueden leer, pueden escuchar datos interesantes, y van a ampliar un poco más su conocimiento acerca de la cultura del vino, los diferentes tipos de cepa. Por ejemplo, van a encontrar que en los lugares cálidos se cultiva más que todo la uva roja, y pues da los vinos tintos. En lugares fríos, la uva amarilla, que da los vinos blancos.
En estas mesas van a encontrar y conocer cómo los viticultores hablan apasionadamente acerca de la identidad de su vino, de su terreno y de cómo este es el responsable de que sus vinos sean únicos, ya que el suelo, el clima y las exposiciones de su terreno, también la historia y las tradiciones, las técnicas de las personas que trabajan en la elaboración del vino, hacen que cambie y que sus sabores, sus aromas y todos sus colores cambien y sean únicos. Interactivo parece un viñedo y hay una parte que es para interactuar con niños. En esta parte encontrarán cómo los viticultores seleccionan las variedades, podan las vides y cuidan las uvas. En el siguiente punto van a ponerse en el lugar de un productor de vino y descubrir los retos de fabricación. La sala de cubas es un universo de ruido y movimiento. La vinificación puede durar unos cuantos días o incluso semanas. Es una fase en la que todo va muy rápido. Consiste en romper la piel de las bayas de uva sin moler las pepitas. Esta operación hace que las levaduras entren en contacto con el zumo, aireando el mosto y mejorando el inicio de la fermentación. El estrujado facilita también, durante la fermentación alcohólica, la extracción y difusión de sustancias presentes en la piel, como los taninos, los colorantes, las vitaminas, las enzimas y los minerales. El mosto pasa después a las cubas de fermentación. Y después a chuparse los pies. ¿Qué tal le quedó el vino? Como para chuparme los pies. En este espacio van a encontrar todo el proceso, desde cuando toman la uva hasta la botella que encontramos nosotros en el supermercado. Entonces van a ver todo el trámite que se hace, en qué sirve, cuáles son las características, cuáles son las funciones. Van a ver juegos incluso y cosas interactivas donde van a ver videos en los cuales van a mostrar cómo implica cada uno de estos pasos, la bodega, la cava, todo. Se calienta una segunda vez. Es el tostado, que permite desarrollar las cualidades enológicas de la madera, creando nuevos aromas golosos. Café, vainilla, tabaco, pan tostado, que el barril transmitirá al vino. El ensamblado de los fondos y la impermeabilidad de la junta son la última etapa antes de realizar el orificio. El tonelero moderno no es un simple proveedor, sino un aliado activo de los productores, ya que su labor a la hora de seleccionar las especies, la maduración de la madera y los métodos de calentamiento inciden de manera importante en los aromas que el barril va a desprender. Al trabajo de ebanista se añade el de experto en aromas. Y ahora, en esta parte vamos a encontrar las diferencias entre los vinos, el vino rosado, el vino efervescente, el vino tinto, y también todo es interactivo. Y llegamos aquí a una parte que es de Bordeaux, Burdeos, toda su tradición de los vinos, de las viñedas. En esta parte encontrarán todos los frescos, imágenes donde muestran al vino en las religiones. El vino fue un puente entre el hombre y el mundo del más allá, el de los muertos y el de los dioses, y por eso formaba parte de los cultos de las civilizaciones más antiguas que lo consideraban un don de los dioses. El vino ha estado presente en ritos, ceremonias, simbolizando sangre de Cristo para los cristianos. Frescos, vidrieras, pinturas, miniaturas nos recuerdan siempre el sagrado significado del vino.
Es así que muchos han imaginado el vino como una fuente de vida. Encontramos aquí un pequeño extracto de video donde van a ver diferentes personalidades que amaban mucho el vino. Entre ellos estaba Winston Churchill, estaba Napoleón I, Luis XIV, entre otros. Y pues es una comedia, un sketch donde muestran como todo el amor hacia el vino. Y aquí van a descubrir un recorrido olfativo y lúdico para que despierten sus sentidos a la cata del vino. Es un lugar multisensorial. Sí, aquí pueden ver los diferentes olores de fruta, ¿De qué era ese último? de fresa. Cheesecake. De fresa, sí. Acá pueden ver y hacer una entrevista con los expertos. No van mejor con ciertas copas, como el champán, que para mí es un vino en toda regla y que necesita una copa estrecha y alta con forma alargada. En esta parte encontramos el vino como un arte de vida, donde van a encontrar toda la idea de compartir y convivir en las comidas, en los picnics, en los banquetes, en cualquier lugar, y lo que ha hecho esto una parte esencial de la gastronomía francesa. Aquí se puede descubrir cómo se sirve, cuáles son los gestos, los códigos precisos, la vajilla particular para hacerlo, y las diferentes maneras de compartir el vino junto a personas ilustres como un chef, una periodista y un historiador. Bueno, aquí estamos en una de las primeras salas de la galería donde encontramos las primeras civilizaciones del vino. Vamos a encontrar a los griegos, a los romanos, y vamos a encontrar cosas interactivas donde aquí vamos a ver y nos vamos a escuchar por los audífonos un poco de la historia de cómo se hacía el vino en época antigua. Antes de nuestra era, en el Cáucaso y Mesopotamia, la fermentación del zumo extraído de las uvas dio lugar a los primeros vinos de la humanidad. Desde épocas milenarias, el vino ha formado parte de las civilizaciones, cómplice de la vida diaria, protagonista de los usos y de las costumbres, de los honores y de las celebraciones, remedio medicinal o bebida sagrada en los ritos antiguos. El vino siempre ha ocupado un lugar especial en las sociedades humanas. En este punto van a explorar las civilizaciones del vino desde los orígenes de la viticultura hasta el siglo XX, pasando por las tumbas egipcias o las tabernas romanas, la Santa Cena o los castillos bordeleses. ¿Listo para recorrer la historia universal del vino?
finalizar la visita hay una degustación de vinos con los vinos de los países asociados o colaboradores de la ciudad del vino. Ya según lo que vemos, podemos ver que aquí hablan del vino en general de manera universal, no solo de Bordeaux. Hay una parte, verdad, que es dirigida a Bordeaux, pero aquí hablan de todo, entonces hay muchos vinos, muchos países que están involucrados, y es así que van a encontrar aquí vinos de todo el mundo. Por ejemplo, yo escogí un vino serbio rosado Y yo uno austriaco, vino tinto. Y bueno, entonces qué mejor manera de terminar la visita que brindar. además del museo, aquí también van a encontrar esta cava con vinos de todo el mundo y van a tener la oportunidad también de ir a un restaurante en el séptimo piso. El diseño de esta estructura fue pensado para evocar las diferentes sensaciones y formas del vino. Por ejemplo, puede hacer pensar a un decantador de vino, a la copa, las curvas de la copa de los vinos, al movimiento que uno hace también antes de probarlo y de catarlo. Cuéntenos ustedes qué les evoca estas formas diferentes en los comentarios, los leemos. Esperamos que hayan disfrutado de esta visita tanto como nosotros. La verdad nos pareció muy chévere. Si les gusta sobre todo el vino, si les gusta saber y entrar en este mundo que es prácticamente una ciencia, todo es muy chévere porque pues a pesar de que nosotros nos gusta tomar vino, no somos expertos y salimos de aquí aprendiendo muchas cosas. Hay muchísima información enriquecedora, entonces así no sepan nada, pueden aprender muchísimas cosas. Y si son expertos y les gusta también esta cultura, pues amplían su conocimiento y ya al final tienen una linda degustación. Muy lindo el edificio, además tienen acceso a un jardín completamente gratuito si no quieren entrar. Si quieren solo venir a ver el edificio vale la pena, y también, como decíamos, pueden venir, quedarse, almorzar y disfrutar una vista del río Garona.